Hola amigos, bienvenidos a un nuevo ASMR, La Fontana de Oro, capítulo séptimo, La voz interior de Benito Pérez Galdós. Aquel muchacho era sumamente impresionable, nervioso, de temperamento ideal, dispuesto a vivir siempre de lo imaginario. Nadie le igualaba en forjar incidentes venideros, enlazándolos para hacer con ellos una vida muy dramática y muy interesante. Trabajaba involuntariamente con el pensamiento en la elaboración de estas acciones futuras y siempre tenía ante la imaginación aquella gran perspectiva de hechos en que desempeñaba la principal parte una sola figura, el solo, Lázaro. Esta visión perpetua, fenómeno propio de la juventud, tenía en él proporciones extraordinarias. Su fantasía tenía una poderosa fuerza conceptiva y puede asegurarse que esta gran facultad era para él un enemigo implacable, un demonio atormentador. Con este carácter fácil era que brotaran en él todas las grandes pasiones expansivas y que crecieran hasta llevarle a la exaltación. En épocas como aquella, la política, el proselitismo, el espíritu de secta engendrada grandes pasiones. El heroísmo cívico, la abnegación y esa tenacidad catoniana que brillan en algunos personajes de todas las revoluciones. La venalidad solapada, la traición, la sanguinaria crueldad y el encono vengativo que se han visto en otros provienen de la pasión política. Lázaro tuvo esta pasión, sintió en sí el ardor del patriotismo, creyóse llamado a ser apóstol de las nuevas ideas y con ardiente fe y noble sentimiento las abrazó. Pero existen estas revoluciones inquebrantables sin mezcla de egoísmo, egoísmo sublime pero egoísmo al fin. Lázaro tenía ambición, pero ¿qué clase de ambición? Esa que no se dirige sino al enaltecimiento moral del individuo, que solo aspira a un premio muy sencillo, a la simple gratitud. Pero la gratitud de la humanidad o de un pueblo es la cosa de más valor que hay en la tierra. El que es digno de ella la tendrá, porque un hombre puede ser ingrato, pero un pueblo en la serie de la historia jamás. En una vida cabe el error, pero en las 100 generaciones de un pueblo que se analizan unas a otras no cabe el error, y el que ha merecido esa gratitud la tiene sin remedio, aunque sea tarde. Lázaro aspiraba a la gloria, quería satisfacer una vanidad. Cada hombre tiene su vanidad. La del joven aragonés consistía en cumplir una gran misión, en realizar alguna empresa gigantesca. ¿Cuál era esta misión? Es cosa que no sabía a punto fijo. Los jóvenes como aquel no gustan de concretar las cosas porque temen la realidad.
creen demasiado en la predestinación y engañados por la brillantez del sueño piensan que los sucesos han de venir a buscarlos, en vez de buscar ellos a los sucesos. Después de que se retiró de Zaragoza y fue a Teca, una figura iba perpetuamente unida a la suya en aquellas escenas futuras. Insensato, ¿qué piensas hacer de ella? Una reina. ¿De dónde? Será simplemente la mujer de un gran hombre. Menos, tal vez, la mujer de un hombre obscuro. Concluía por concretar el objeto de todas sus quimeras a un retiro pacífico, a un matrimonio feliz. Pero era preciso meditar, trazar un plan, ver la manera más fácil de unirse a ella. Clara era huérfana, él pobre. He aquí dos contratiempos ocurridos desde el principio. Pero él trabajaría, sería activo, ingenioso, astuto. Bien sabía él que tenía talento, pero ¿debía ser un simple agricultor? No, eso era poco para él. Debía ir a Madrid, hacerse oír, buscar un nombre, un puesto. Esto sería cosa muy fácil para quien tenía tales aptitudes. No era seguro que al llegar Lázaro a la corte, centro entonces como ahora de la actividad intelectual del país, adquiriera nombre, posición, fortuna. Sin duda, ya debían conocerle de oídas por sus discursos pronunciados en Zaragoza. En aquel tiempo los jóvenes se abrían paso fácilmente entre la multitud decrépita, aquellos que, en todo el vigor de la fe y toda la fuerza de la edad primera, emprendían la propagación de las nuevas ideas, se imponían infaliblemente, adquiriendo una alta e envidiada posición social. Él se creía superior. ¿A qué negarlo? En la profundidad de su conciencia sentía una voz que sin cesar decía: yo valgo. Es preciso buscar los sucesos antes que ellos vengan a buscarnos. Ánimo, pues. Estos pensamientos eran los que ocupaban la mente de Lázaro en los días que siguieron a la partida de Clara. Cuando su determinación se hizo firme, vio con entusiasmo que su inteligencia adquirió mayor vigor y más osadía. Parecíale que su voz era capaz de emitir los más profundos, los más calurosos, los más verdaderos acentos en defensa de los nobles principios de la época. Le parecía que nada igualaba a su facilidad de expresión, a su lógica terrible, a su frase pintoresca y expresiva. En lo más callado de la noche, cuando en parajes solitarios se entregaba a sus meditaciones, se estaba oyendo una voz elocuente, resonaba dentro de él, inmudo y reconcentrado, asistía a las maravillas e internas manifestaciones de su propio genio. Era auditorio de sí mismo, y le parecía que jamás había tenido el verbo humano frase más bellas, lógica más segura, entonación más vigorosa. Se aplaudía, le parecía que en torno suyo
multitud infinita de sombras aglomeradas le aplaudían también, que resonaba un intenso palmoteo cuyo fragor llenaba toda la tierra. De vuelta a su casa, dormía, y durante el sueño continuaba resonando en su cerebro la misma voz que hacía estremecer miles de corazones, que llevaba el entusiasmo o el espanto a ejércitos enteros de ciudadanos, y entonces se le figuraba que dentro de su ser había una misteriosa entidad sonora, un espíritu locuaz, que sostenía constantemente allá, en su profundo núcleo, la más brillante y enérgica peroración. Lázaro tenía el genio de la elocuencia. Él lo conocía, estaba seguro de ello. Cada día que pasaba sin que un gran auditorio le escuchara, le parecía que se perdían en el vacío y en el silencio de un desierto aquellas voces admirables que sentía dentro de sí. No había tiempo que perder. Bueno, amigos, permítanme en un segundito que me voy a quitar el chaleco. A ver, sin cortar el vídeo, porque tengo un poquito de calor. Y ahora continúo. Dijo a su abuelo que se iba a Madrid. El pobre viejo se puso a llorar y dijo entre sollozos y babas que aquella resolución era muy grave y convenía meditarla. ¿Y qué vas tú a hacer allá?, decía después, queriendo aparecer incomodado. ¿Tienes una letra tan mala? Estaba entonces en Ateca un tal don Gil Carrascosa, el mismo personaje a quien vimos disputar con cierto barbero en el primer capítulo de esta historia, el cual tenía amistad con Coletilla. El abuelo consultó con el ex abate la resolución de Lázaro y éste opinó que se debía escribir al tío. El viejo tomó la pluma y con vacilante mano trazó esta carta que recibió el realista pocos días después. Querido y respetable señor Lazarillo, mi nieto y sobrino de vuesa merced quiere ir a Madrid. Se le ha puesto en la cabeza que ahí podrá hacer fortuna. Dice que no puede estar en el pueblo. Y en efecto, querido señor, esto está malo. La cosecha de este año no nos da ni la simiente. Y el pobre chico tiene más afición a los libros que al arado. Le diré a vuesa merced, respetable señor, que Lázaro es un mozo muy despierto. Sabe muchos libros de memoria y ha leído 4 veces de la cruz a la fecha un tomo que llaman Los grandes hombres de Plutarco, el cual me ha asegurado no ser cosa de herejía, que si lo fuera no lo había de leer en mis días. Entiende de leyes y a veces se pone a escribir y llena unos cuadernos de cosas muy buenas. Y aunque yo no las entiendo, es buen cristiano y muy respetuoso y cortés con todo el mundo. No ocultaré sus defectos, respetable señor, y por lo mismo que le quiero, diré a vuesa merced cuál
es su gran defecto, para ver si con su talento y su gran sabiduría le puede corregir. Es el caso que difícilmente podría ser cosa buena en la corte, porque tiene muy mala letra y no le luce lo que sabe. Siento mucho tener que revelar esta flaqueza suya, pero antes que nada es mi conciencia y por todo el oro del mundo no ocultaría sus defectos. Creo, sin embargo, que con un buen maestro, como los hay en la corte, podrá corregirse si se aplica. De este modo llegará, andando el tiempo, a ser apto para desempeñar una plaza de 2000 reales en alguna covachuela, como mi señor abuelo, que en paz descanse. Yo deseo que haga fortuna, porque le quiero con toda mi alma, y así deseo que vuesa merced, con su gran tino y universal sabiduría, me informe si será posible sacar algo de provecho de este muchacho, diciéndome al mismo tiempo si puede contar con su protección. Hágalo vuesa merced, por Dios, que es el único hijo de su hermana, y nosotros, que estamos pobres, no podemos hacerle feliz. Su respetuoso y reverente servidor, Fermín. Pasaron 3 meses sin que don Elías contestara. Al fin contestó, advirtiendo que esperara un poco, que avisaría si podría venir o no. Un mes después escribió de nuevo, llamando a Lázaro a su lado y añadiendo que de su comportamiento y disposiciones dependería el que hiciera fortuna. Lázaro no cabía en sí de gozo. Quiso partir el mismo día, pero los ruegos de su madre y de su abuelo le obligaron a guardar 2 más. El joven estudiante sabía por las tradiciones de la familia que su tío era hombre muy sabio y se le había antojado que había de ser un gran liberal. No comprendía que un hombre muy sabio dejara de ser muy amante de la libertad. La carta de Coletilla fue recibida en los primeros días de septiembre de 1821, en que ocurren los primeros acontecimientos que hemos referido. Poco después de la lamentable escena de la barbería y de la entrada del militar en la casa de Clara, ocurrió el viaje de Lázaro a Madrid. Clara no lo supo antes del día en que debía de llegar. Ahora podemos seguir naturalmente el curso de los sucesos de esta puntual historia. Dejaremos a Lázaro preparándose a partir. Su madre y su abuelo le despiden llorando. El alcalde la abraza diciendo que ya ve en él nada menos que un secretario del despacho. El cura le da 2 bollos maimones para el camino y le echa un sermón fastidioso. El estudiante sube a la galera y con más ilusiones que dineros toma el camino a la corte. Terminamos este capítulo 7. Vamos al capítulo 8. La Fontana de Oro, capítulo 8, Hoy llega, de Benito Pérez Galdós. 3 días después de la aventura descrita en el capítulo 2, estaba Clara muy de mañana encerrada en el cuarto que le servía de habitación. El fanático le había dicho, pocas horas antes, que esperaba a su sobrino.
y que era preciso acomodarle allí hasta que se mudaran todos a una nueva casa que pensaba tomar. Clara se quedó absorta al oír esta noticia y no pudo contestar palabra, porque la sorpresa le embargaba la voz. Cuando quedó sola, se encerró en su cuarto. Era este pequeño e irregular. Estaba en lo más interior de la casa y tenía una ventana estrecha con vidrios de dudosa transparencia que daba a un patio, de esos que por lo profundos y estrechos parecen verdaderos pozos. Enfrente y a los lados se abrían 3 filas de ventanas mezquinas, respiraderos de otras tantas celdas donde se albergaban familias bulliciosas. El cuarto de Clara tenía el usufructo de un rayo de luz desde las 11 a las 11:30, hora en la que pasaba a iluminar las regiones tropicales del tercer piso. Aquel rayo de luz no traía nunca colores, ni paisajes, ni horizontes, ni alegría. El patio era recinto populoso, el centro de un enjambre humano. A ciertas horas asomaban por aquellos agujeros otras tantas cabezas. Esto sucedía en los grandes acontecimientos, cuando la herrera del piso bajo y la planchadora del cuarto resolvían al aire libre alguna cuestión de honor, o cuando la manola del tercero y la surcidora de enfrente entablaban pleito sobre la propiedad de la ropa tendida. Por lo demás, allí reinaba siempre una paz octaviana, y era cosa de ver la amable franqueza con que la esterera pedía prestada una sartén a la vecina de la izquierda y la confianza íntima con que dialogaban en el quinto el soldado y la mujer del zapatero. Enlazaban unas ventanas con otras, a guisa de circuitos telegráficos, varias cuerdas de donde colgaban algunas despilfarradas camisas, y de vez en cuando, tal cual lonja de tasajo sobre el cual descendía en el silencio de la noche una caña con anzuelo, manejada por las hábiles manos del estudiante del sotabanco. La vidriera del cuarto de Clara no se abría nunca. Elías la había clavado por dentro desde que ocupó la casa. Si la perspectiva del patio era desapacible, el interior de la habitación tenía indudablemente cierto encanto, no porque en él hubiera cosas bellas, sino por la sencillez y modestia que allí reinaban, y el cuidadoso aseo y esmero, única elegancia de los pobres. Veíase en primer término una voluminosa cómoda, compuesta de 6 enormes gavetas con sus labores de talla junto a las cerraduras y algunas incrustaciones un poco carcomidas. Encima un mueble decorativo bastante viejo que representaba una figura de parca con una de las manos alzadas en actitud de sostener algo. Pero en lugar del reloj que en otro tiempo cargaba, sostenía en tiempo de Clara una caja forrada en papel de color, la cual debía guardar utensilios de labor femenina. En lugar de la redoma de cristal tapada, todo esto, un pedazo de gasa
sujeto con cintas azules a las piernas de la diosa, la cual ostentaba en su profano centro un escapulario de la Virgen del Carmen, una mesa de tocador, 3 sillas de viejo nogal, pesadas y lustrosas, un cojincillo erizado de agujas y alfileres, banqueta y cama de caoba de muy voluminosa arquitectura, cubierta con manta palentina, complementaban el vejuar. Clara estaba delante de su espejo y se ocupaba en enredarse en la coronilla una gruesa trenza de pelo negro, recientemente tejida y terminada en la punta con un atadijo del mismo pelo y un lazo encarnado. 2 órdenes de pequeños rizos, guedejas sutiles, retorcidas con negligencia, le adornaban la frente, y de las sienes blancas, cuya piel transparentaba ligeramente la raya azulada de alguna vena, le caían 2 airosos mechones. No hay actitud más propia para apreciar debidamente la forma académica de una mujer que esa que toma cuando alza las manos y se enrolla una trenza en la cabeza, dejando ver el talle, el cuello en toda su redondez. Tiéndense los músculos, se contorneaba la espalda y el ángulo del codo, y las suaves curvas del hombro describen en su dilatación graciosas líneas que dan armonía y expresión escultural a toda la figura. Concluida la operación del peinado, Clara echó una mirada de deseo y de desconfianza a la última gaveta de la enorme cómoda en donde tenía su ropa. Es que allí existía, guardado con singular esmero, un traje que Elías le había comprado algunos años antes, cuando era menos adusto y gruñón. Ese traje, que era lo más lujoso y bello que la huérfana poseía, tenía la forma y los colores más en moda en aquella época. Cuerpo de terciopelo negro, con prolijos dibujos de pasamanería y guardapiés de seda pajizo, adornado con una gran franja como de atercia de encaje negro. Dudaba si sacarlo o no. Quería ponérselo y temía ponérselo. Quería lucir aquel día su mejor vestido y temió al mismo tiempo estar demasiado guapa con él. ¿Por qué? Y se detenía pensativa y triste, sin atreverse a sacar a la luz pública aquel tesoro tanto tiempo escondido. ¿Por qué? Porque Elías se había puesto tan fastidioso, así decía ella, estaba tan maniático y la reñía tanto sin motivo. ¡Qué singularidad! La semana anterior estaba cosiendo y arreglando la cenefa del vestido que se había roto, cuando entró aquel hombre y bruscamente le dijo: «¿Qué haces ahí? Siempre pensando en componerte. ¿Para qué te ocupas en esas fruslerías?». Ella, la verdad sea dicha, aunque tenía una razonable contestación que dar a aquella pregunta, no se atrevió. Y doblando tristemente su obra fue a sepultarla en la cómoda. Elías no se ablandó por esa prueba de sumisión, y en tono más agrio y severo le dijo al verla tirar de la gaveta:
Cuando digo que te has echado a perder, pero no fue esto lo peor que escuchó la pobrecilla mientras, llena de vergüenza, devolvía a la tumba aquel despojo que había querido profanar sacándolo de tan venerable asilo. No fue esto lo peor que oyó, porque el viejo, bajando la voz y como si hablara consigo mismo, dijo: al fin tendré que tomar una determinación contigo. Jesús, santos y santas del cielo, ¿qué determinación será esa? Si querrá también el viejo encerrarla a ella en la misma gaveta como una prenda sin uso. Aquello de la determinación la tuvo preocupada muchos días. En vano trató de sondar el ánimo del viejo. Pero si ella no sabía sondar ánimo de nadie, el único medio de que se hubiese valido para averiguarlo era preguntárselo sencillamente, y a esto no se atrevía. Aún hubo más. Por la triste calle de Válgame Dios solía pasar una ramilletera que en su cesta llevaba algunos manojos de claveles, 2 decenas de rosas y muchísimas violetas. Clara observaba al través de los cristales el paso de aquellos frescos colores que le atraían el alma, de aquellos suaves aromas que anhelaba aspirar desde el balcón. Un día se decidió a comprar unas flores y mandó a Pascual a por ellas. Clara las tomó, las besó 1000 veces, les puso agua, las acarició, se las puso en la cabeza y no pudo menos que mirarse al espejo con aquel atavío. Las volvió a poner en el agua y por último las dejó quietas en un búcaro que tuvo la imprudencia de colocar donde Coletillas ponía su bastón y su sombrero cuando llegaba de la calle. Sin duda él, al entrar, se había de poner alegre viendo las flores. Las flores le gustarían mucho. ¡Qué sorpresa tendría! Eso pensaba ella. Decididamente era una tonta. El fanático llegó y se acercó a la mesa, pero al poner en ella el sombrero chocó con el vaso, que cayó al suelo, soltando las flores y vertiendo el agua en las mismas piernas del realista. El hombre montó en cólera, mirando con furor a la huérfana, que estaba temblando, gritó: ¿qué flores son esas? ¿Quién te ha mandado comprar esas flores? Clara, ¿qué devaneos son esos? Coqueta, no hay ya remedio, te has echado a perder. ¿También quieres llenarme de flores la casa? Clara quiso contestarle, pero aunque hizo todo lo posible, no le contestó nada. Elías pisoteó las flores con furia. Estoy resuelto a tomar la determinación. Otra vez la determinación. ¿Qué determinación sería aquella? Pensaba Clara en el colmo de su confusión y de su miedo. Después, retirada a su cuarto, pensó en lo mismo y decía para sí: ¿querrá matarme? Aquella noche no pudo dormir. A eso de las 12 sintió que Elías se paseaba en su cuarto con más agitación que de ordinario. Hasta le pareció oír algunas palabras que no debían ser cosa buena. Levantóse Clara muy quedito, movida de la curiosidad, y poco a poco se acercó
con mucha cautela la puerta del cuarto de Elías y miró por el agujero de la llave. Elías gesticulaba marchando. De pronto se paró y se acercó a la gaveta y sacó un cuchillo muy grande y muy afilado, resplandeciente y fino. Lo estuvo mirando a la luz, examinólo bien y después lo volvió a guardar. Clara, al ver esto, estuvo a punto de desmayarse. Retiróse a su cuarto y se acostó temblando, arropándose muy bien. Desde la noche que pasó en el caramanchón de doña Angustias en compañía de los ratones, no había tenido un miedo igual. A la madrugada se adormeció un poco, pero en su sueño se le presentaban multitud de cuchillos como el que había visto, y a veces uno solo, pero tan grande que bastaba por sí a cercenar 50 cabezas a la vez, arropándose más a cada momento, creyendo en los extravíos del sueño que el cuchillo, a pesar de su puntiaguda forma y de su brillante filo, no podía penetrar en las sábanas. Al día siguiente se serenó y después se reía de haber temido que Elías podría matarla. Pero sin embargo no se atrevía a ponerse el traje. Aquella bella prenda pecaminosa había de dormir el sueño de la eternidad en lo más hondo de la cómoda, donde sería pasto de gusanos. Clara no había podido determinar en su entendimiento lo que para ella podía resultar de la venida de Lázaro. En su grande alegría no veía en aquello más que un suceso muy feliz, sin detenerse a considerar los sucesos que posteriormente se podían derivar de aquella llegada. Algunas ideas vagas acompañaron tan solo aquel sentimiento expansivo y desinteresado. ¿Él sería un joven de posición? ¿Cómo no? Sin discutir en el medio, Clara pensó en un cambio de suerte. Sin saber cómo, se unían en su entendimiento y confusión indisolubles la idea de la llegada de Lázaro y la idea de emanciparse un poco de la fastidiosa, no calificada de otra manera, tutela de don Elías. A su mente vino la idea del matrimonio. Vino, sí, varias veces, pero casi no era idea aquello. Era una percepción confusa, una esperanza tímida y como recelosa. Por último, ya llegó a pensar verdaderamente en esto. Una percepción confusa, dijimos. Sí, esta percepción la ocupaba constantemente. Lázaro iba a ser su marido. Clara también sabía ver los días futuros y veía a su marido junto a ella, en un lugar que no era aquel, en una casa que no era aquella, en otros sitios, en otra tierra, en otro mundo. ¿Por qué no? Esto hubiera sido lo más acertado. Aquel día estaba muy alegre. Reía por la menor causa. Se ruborizaba sin motivo. Estaba inquieta y sin sosiego, quedándose pensativa a un largo rato y después parecía hablar consigo misma. Las 9 serían cuando Pascuala volvió de la calle y entró en el cuarto de Clara. Era Pascuala una mujer que formaba a su lado el contraste más violento que puede existir entre dos ejemplares de familia humana. Era una moza vigorosa,
y hombruna, apacentada en los campos alcarreños, alta, ancha de caderas, de mejillas rojas, boca grande, nariz chica, frente estrecha, pelo recogido en un gran moño, color encendido, pesadas manos, ojos grandes y negros. Acercóse a la joven y misteriosamente le dijo: ¿Sabe usted lo que me ha pasado? ¿Qué? Dijo Clara alarmada. Que he visto al militarito del otro día, el que estuvo aquí cuando el señor vino malo. ¿Y qué? ¿Qué? Nada, sino que me ha asustado porque me dijo que quería entrar y como estamos solas pensé que me pasaría algo, porque como es una así tan guapetona y no tiene una mala cara, ya ve usted. Ah, ¿es el oficial aquel del otro día? ¿Y dices que quería meterse aquí? Sí, y después me preguntó por usted. ¿Por mí? ¿Y qué le dijiste? Que estaba buena. Después dijo que si estaba aquí el viejo. Ya ve usted qué poco respeto. El viejo, qué irreverencia. Yo le dije que no. Él me dijo que quería entrar al hablar conmigo. Pero vamos, yo soy muy maliciosa y yo me malicio. ¿Qué? A mí no me engañan así con palabritas como es una tan guapetona. No tengas cuidado, dijo Clara riendo. Es que está enamorado de ti y quiere casarse contigo. Si lo sabe el tabernero, mi Pascual, no lo sabrá. Si llegara a saber mi Pascual que hay un señorito que dice chicoleos a Pascuala, advirtamos que esta fregona tenía por novio a un Pascual que había fundado nada menos que una taberna en la calle del Humilladero. Aquellas relaciones honestas y nobles parecían muy encaminadas al matrimonio. Como ella era así tan guapetona, habría probabilidades de que aquel par de Pascuales se unieran ante la iglesia para dar hijos al mundo y agua al vino. Pues como Pascual lo llega a saber, pero yo soy muy pícara y se me ha puesto en la cabeza. ¿Sabe usted lo que se me ha puesto en la cabeza? ¿Qué? Preguntó Clara. Que él no quiere entrar aquí por mí, sino por usted. ¿Por mí? No seas tonta, replicó Clara, riendo con la mayor naturalidad. ¿Le dejo entrar? No, cuidado, por Dios, no hagas tal. No vuelvas a hablarle a más. ¿A qué tiene que venir aquí ese caballero? Yo me malicio, aunque una sea así tan guapetona. Yo me malicio que a mí no me quiere maldita de Dios la cosa, porque al fin siempre una es criada y él un caballero. Pues parece persona muy principal. Digo, ¿le dejo entrar? Jesús, Pascuala, no lo vuelvas a decir, exclamó seriamente Clara. Pero, ¿a qué quiere entrar aquí ese caballero? Toma, a verlo usted. ¿Y para qué quiere verme a mí? Toma, para verla. ¡Qué ocurrencia! Murmuró pensativa. En esto se sintió un campanillazo. Abrieron y entró Coletilla.
Las dos muchachas seguían su coloquio cuando sintieron en la calle rumor de voces agitadas, algunos gritos y pasos precipitados. Asomóse los tres y vieron que discutían varios grupos por la calle. Los chisperos más famosos del barrio dejaban sus hierros y salían en busca de aventuras. Coletillas lanzó una mirada de rencoroso desdén sobre los transeúntes y cerrando con estrépito el balcón dijo: «Otra asonada». Las dos muchachas temblaron acomodándose del miedo que tuvieron pocas noches antes. «Ay, ¿cuándo se acabarán estas cosas?», observó Clara. «Pronto», dijo con sequedad el viejo, sentándose y tomando una carta que había sobre la mesa. La leyó, después tomó su capa y su sombrero y dijo a las chicas: «Voy a salir, tengo que hacer, no volveré en toda la tarde. Mi sobrino llegará esta noche a eso de las 8. Yo no vendré hasta las 10, lo más temprano, que me espere aquí». Y, embozándose en su capa, miró un triste reloj que contaba con tristísimo compás la vida en el testero de la sala. «No abráis a nadie. Cuidado, cuidado con la puerta. Echad todos los cerrojos. Cuando venga mi sobrino, dadle algo que comer y que me aguarde». «Pero ¿cómo va usted a salir con esos alborotos?», dijo Clara con temor. «No nos deje usted solas, tenemos mucho miedo». «¿A mí? ¿Qué me van a hacer a mí?». «Ay de ellos», murmuró con ahogado furor. «Tened cuidado con la puerta, os repito». Y después, como hablando consigo mismo, dijo en voz baja: «Sí, es preciso tomar una determinación, buena determinación». Clara pudo oírlo y pensó en la cómoda, en el traje, en las flores, en el cuchillo y en la determinación, en aquella maldita determinación que no conocía, pero aún esto que la tuvo cabizbaja y melancólica un buen rato, no fue bastante para quitarle la felicidad que aquel día rebosaba en su alma. Bueno, se termina el capítulo 8. Vamos a ver capítulo 9, bastante largo, que vamos a continuar de momento. Los grupos de la calle crecían. La población toda presentaba ese aspecto extraño y desordenado que no es tumulto popular, pero que sí lo que le precede. Era el 18 de septiembre de 1821. La mayor parte de los habitantes de Madrid estaban en la calle. El ansioso «¿qué hay?» salía de todas las bocas. En tales ocasiones basta que se paren dos para que enseguida se vayan adhiriendo otros hasta formar un espeso grupo. Entonces todos los que vemos nos parecen malas caras. El accidente más curioso en tales días es el que ofrece la llegada de la persona que se supone enterada de lo que va a haber. Rodéanle, el enterado se hace de rogar, principio a hablar en lenguaje simbólico para aumentar la curiosidad. Sienta por base que sin la más profunda discreción y la promesa de guardar
el secreto no puede decir lo que sabe. Todos le juran por lo más sagrado que guardarán el secreto. Y por fin el hombre empieza a contar la cosa con mucha oscuridad. Excitado por los oyentes, se decide hacer claro y les encaja 3 o 4 bolas de tinte tieso que los otros se tragan con avidez, desvanándose enseguida para ir a vomitar en otros grupos. Tan indigestos son esta clase de secretos. La tarde a que nos referimos era casualmente cierto lo que nuestro amigo Calleja, enterado oficial de la Fontana, contaba en uno de los grupos formados en la carrera. Pues qué, ¿no saben ustedes? Decía bajando la voz y haciendo unos gestos dignos del único espartano que, escapado en las termopilas, llevó a Atenas la noticia de aquella catástrofe memorable. ¿No saben ustedes? Pues no hay más sino que mañana habrá procesión cívica en honor de Riego, cuyo retrato será paseado por todas las calles de la corte. Bien, bien, dijo uno de los oyentes. Íbamos a consentir que se maltratara al héroe de las cabezas, al fundador de las libertades de España. Pues lo grave es que el gobierno está decidido a que no haya procesión. Pero es cosa decidida. La Fontana lo ha resuelto y se hará. Ya está preparado el retrato, y por cierto que es una linda obra. Está representado de uniforme y con el libro de la Constitución en la mano. Gran retrato, como que lo hizo mi primo, el que pintó la muestra del Café Vicentini. ¿Y el gobierno prohíbe la fiesta? Sí, no le gustan estas cosas, pero habrá procesión, o no somos españoles, el gobierno la prohíbe. En efecto, en aquel momento la esquina recibía un emplasto oficial en el que se leía el bando prohibiendo la fiesta preparada por los clubs para el siguiente día. La tropa estaba sobre las armas. Y esta noche tenemos gran sesión en la Fontana. Mira, Perico, guárdame un buen sitio esta noche, dijo un joven que formaba parte del grupo. Guárdame un puesto, que tengo que ir esta noche a primera hora al parador del Agujero a recibir unos amigos que vienen de Zaragoza. Y después añadió con misterio, dirigiéndose a otros 2 o 3 que parecían amigos suyos. Buenos chicos, aquellos chicos de Zaragoza de que os he hablado, esta noche llegan, son del Club Republicano de allá. Buenos chicos. El grupo se disolvió. Al mismo tiempo, la siniestra figura de 3 pesetas cruzaba por la calle, unida a la no menos desapacible de Chaleco. Del grupo salieron 3 jóvenes de los que hablaron anteriormente. Eran 3 mancebos como de 25 años. No podemos llamarles lechuguinos netos, pero tampoco podía decirse de ellos que carecían de toda distinción y elegancia. Eran amigos íntimos
que compartían sus fatigas y sus goces, las fatigas de la pobreza estudiantil y los goces del aura popular, conquistada con artículos de periódicos y discursos en el club. El uno era un joven de familia distinguida, segundón, a quien habían mandado estudiar cánones y sagrada teología en Salamanca, con el objeto de que fuera sacerdote y disfrutara unos pingües capellanías que habían pertenecido a su tío, chantre de la catedral de Calahorra. Capellán de vean mis ojos, que obispo como tenerlo en el puño. En efecto, Javier, que así se llamaba el muchacho, hubiera sido obispo, porque su familia tenía gran influencia, pero el chico, que no amaba los hábitos y se sentía impresionado por las nuevas ideas, hizo su hatillo y falto de dinero, aunque no de osadía, se puso en camino y se plantó en Madrid el mismo bendito año de 1820. Vagó por las calles solo, pero pronto tuvo bastantes amigos. Escribió a su abuelita, que le concedió un medio perdón y algunos cuartos, pocos porque la familia, aunque la más noble del territorio leonés, se hallaba en situación muy precaria. Marchó después a Zaragoza, donde vivió algunos meses, figurando mucho en los clubs democráticos, y volvió después a la corte, que no muy bien comido ni bebido, pero alegre en demasía. Escribía en el Universal furibundos artículos y contento con su poquito de gloria iba pasando la vida, su pobre aunque bien quisto. Cautivaba a todos por la amabilidad de su carácter y lo generoso de sus sentimientos. En política profesaba opiniones muy radicales y pertenecía a la fracción llamada entonces exaltada. En la misma militaba el segundo de estos tres amigos que describimos, el cual era andaluz, de 23 años, delgado, pequeño y flexible. En Écija, su patria, pasaba el tiempo escribiendo versos a Marica, a Ramona, a Paca, a la fuente, a la luna y a todo. Pero todo cansaba y la poesía a secas no es de lo que más entretiene. Un día encontró aburrido y pensó salir del pueblo. Se encontró aburrido y pensó salir del pueblo. Pasó por allí a la sazón el ejército de Riego, y aquellas tropas excitaron su curiosidad. Preguntó, le dijeron que eran los soldados de la libertad, y esto resonó en sus oídos con cierta agradable armonía. Me voy con ellos, dijo sus padres. Estos eran muy pobres y contestaron, hijo, vete con Dios y que Él te haga bueno y feliz. Pórtate bien y no te olvides de nosotros. El poeta siguió al ejército, llorando sus padres, y aún es fama que lloraron a escondidas tres de las chicas más guapas de Écija. Al llegar a Madrid, el joven volvió a ser poeta y entonces hacía versos al rey cuando abría las cortes, a Amalia, a Riego, a Alcalá Galiano, a Quiroga,
Argüelles. En su vida cortesana, este poeta, que como después veremos, pertenecía a la escuela clásica de todo su vigor, pasó algunos clásicos apurillos, mas después, escribiendo en casa de un abogado, desempeñando funciones modestas en el periódico El Censor, vivía siempre alegre, siempre poeta, siempre clásico, apreciado de sus amigos, con alguna fama de calavera, pero también con opinión de joven listo y de buen fondo. La fisionomía del tercero no era tan agradable, ni predisponía tanto a su favor como la de los anteriores. Sin embargo, tenía fama de buen chico, y en cuanto a opiniones políticas no podía echársele en cara la tibieza, porque era frenético, republicano. Algunos malintencionados decían que en el fondo era realista y que sólo por cálculo hacía alarde de aquel radicalismo intransigente. Pero aún no tenemos motivo para aceptar esta aseveración, que es quizás una calumnia. Llamábanle el doctrino, porque había estudiado primeras letras en el colegio de San Ildefonso. No podía negarse que había en su carácter cierta astucia disimulada y en sus modales alguna afectación bastante notoria. Era hijo natural de un vidriero que le reconoció al morir, dejándole pequeña fortuna, pero las albaceas testamentarias, a quienes el difunto dio amplios poderes, hicieron un inventario, del cual resultaba que el vidriero no había dejado en el mundo cosa alguna de valor. El doctrino les pedía dinero, y ellos le solían decir: «Tome usted para un semestre», y le daban una onza. Pero sus amigos le ayudaban a vivir, le mantenían y le compraban algún levitón de pana. Era notorio, y aún llegó a tratarse seriamente del asunto, que poco antes de la época en la que esta historia comienza, el doctrino gastaba más dinero que de costumbre, y cuando sus amigos le preguntaban el origen de aquel caudal, respondía evasivamente y mudaba de conversación. Estos tres jóvenes eran inseparables, sin que alteraran la paz las desventuras pasajeras del uno, ni las ganancias fortuitas del otro. La onza semestral de doctrino parecía en Lorenzini o en La Fontana en 2 días de café. Perecía. Chocolate y jerez, pero después Javier escribía un artículo tremendo sobre la soberanía nacional para comprarle unas botas al poeta clásico, y el mismo doctrino sacaba de un misterioso bolsillo un doblón de A5 para atender a las necesidades amorosas de Javier, que tenía pendiente cierta cuestión con la hija de un coronel de caballería, hombre atroz y fiero como un cosaco. Estos tres jóvenes vagaron juntos por las calles, acercándose a los grupos, preguntando a todos, contando noticias fraguadas por la fecunda imaginación del poeta, hasta que, llegada la noche, se dirigieron al parador del
Agujero, sitio en la calle de Fúcar, a esperar a unos amigos de Javier que llegaban aquella misma noche de Zaragoza. Ni en la arquitectura antigua ni en la moderna se ha conocido un monumento que justificara mejor su nombre que el Parador del Agujero en la calle de Fúcar. Este nombre, creado por la imaginación popular, había llegado a ser oficial y a verse escrito con enormes y torcidas letras de negro humo sobre la pared blanquecina de la fachada. Un portalón ancho, pero no muy alto, le daba entrada, y esta puerta, cuyo dintel consistía en una inmensa viga horizontal, algo encorvada por el peso de los pisos principales, era la entrada de un largo y oscuro callejón que daba al destartalado patio. Este patio estaba rodeado por pesados corredores de madera en los cuales se veían algunas puertas numeradas. En lo alto residía el establecimiento patronil de La Riojana, antonomasia imperecedera que se conservó por 3 generaciones. Allí servían a los viajeros recién desconyuntados y molidos por el suave movimiento de las escaleras, algún pedazo de atún con cebolla, algún capón si era Navidad, o por San Isidro, callos a discreción, lonjas en escasas de queso manchego, perdiz manida, con valdepeñas y pardillo. Esta comida frugal servía en estrechos recintos y no muy limpios materiales. Era la primera estación que corría el viajero para encontrar después en la vía crucis de las posadas y albergues de la villa. 2 veces al día un ruido áspero y creciente aumentaba la normal algarabía del barrio. Se oían las campanillas, el chasquido del látigo y un estrépito de ruedas que de valle en valle, de guijarro en guijarro, iban saltando. Las máquinas llegaban frente al portal y aquí era donde se probaba la habilidad náutico-cocheril del mayoral. La máquina daba una vuelta, los machos entraban en el portalón y tras ellos el vehículo, siendo entonces el ruido tan formidable que la casa parecía venirse al suelo. El navío daba fondo en el patio, los brutos eran desenganchados, el mayoral bajaba de lo alto de su trono y los viajeros, que aún se mantenían con la cabeza inclinada y muy agachados, resabios de cuando atravesaron el portal, notaban al fin que no tenían el techo en la corona. Se admiraban de verse con vida y descendían también. Aquí, si había parientes empezaban los abrazos, los besos y las felicitaciones. Era propinado con algún real mal contado el cochero, y cada cual se iba por su camino, siendo costumbre tomar allí mismo, en los aposentos de La Riojana, un preámbulo estomacal para poder subir la calle de Atocha, que era entonces algo más inaccesible que ahora. Esta vez, cuando la nave hizo su parada definitiva en el patio,
Hubo una aclamación general. Doctrino abrazó a sus amigos, Javier, Lázaro, y se abrazaron con efusión después de los monosílabos de alegría y sorpresa. El segundo dijo al primero: «Tú en Madrid, al fin, ¿vienes de Ateca?» «Sí». «Bien, no podías llegar más a tiempo». «¿Y los amigos de Zaragoza?» «Pero, ¿de dónde vienes?» «¿Y el club? ¿Y nuestro club?» «Ya sabes que nos lo disolvieron. Hace 6 meses que estoy en Ateca». «¿Y estarás mucho aquí?» «Siempre». «Bien, aquí la juventud, la vida, y si he de decirte la verdad, hacemos falta». «Sí, ¿eh? Señores, aquí tenéis a mi amigo, el grande orador del Club de Zaragoza, mi amigo y compañero». Los demás jóvenes, tanto viajeros como visitantes, rodearon al aragonés. Expliquemos cuando Javier estuvo en Zaragoza. Trabó amistad muy íntima con Lázaro. En el club propagaron ambos las ideas democráticas, democracia de 1820, que entonces cundieron rápidamente por aquella noble ciudad. Privadamente, estos dos jóvenes, afines por carácter y temperamento, se miraban como hermanos, tenían una misma bolsa, comían a un mismo plato y confundían en un común sentimiento sus pesares y alegrías. Desde la salida de Lázaro para su pueblo no se habían visto. «Cuánto me alegro de que vengas acá», dijo Javier abrazándose otra vez. «Hace falta jóvenes como tú. La juventud de ayer se va corrompiendo, unos se enervan, otros retroceden y algunos se venden por falta de fe». «Señores, vamos a Vincentini», dijo el doctrino llevándose a sus amigos. «¿Qué Vincentini?» «A la Cruz de Malta. Allí hay muchos aragoneses, todos son aragoneses». «Este no viene sino a la Fontana», dijo Javier señalando a su amigo. «Viva la Fontana, el rey de los clubs». «Y el Club de los Reyes», dijo uno, que se ocurrió como si fuera dicho una imprudencia. «¿Quién ha dicho eso?», exclamó el doctrino furioso. «No hagas caso. Es uno de los que creen esas calumnias», indicó Javier. «Vamos, señores, esta noche hay gran sesión en la Fontana». «Mañana me llevarás allá», dijo Lázaro a su amigo con empeño. «¿Cómo mañana? Esta noche misma, ahora mismo. ¿Vas a perder la más importante sesión que se ha visto ni se verá?» «Pero ¿cómo puedo ir esta noche? Si acabo de llegar, tengo que ir a casa de mi tío». «¿Tienes aquí un tío? ¿Es liberal?», preguntó. «Presumo que sí. No le conozco». «¿Y ahora vas allá?» «Naturalmente». «Qué disparate. Déjate ahora de tíos. Vente a la Fontana. Son las 8. Ya va a empezar. A la salida irás a tu casa». «Hombre, eso no me parece bien», dijo Lázaro suspenso. «Pero ¿cómo vas a perder esta sesión? Habla Alcalá Galiano, Romeo Alpuente, Flores Estrada, Garelli y Moreno Guerra. No habrá otra sesión como esta. ¿Qué más da que vayas a tu casa ahora o a las 12? Tu tío creerá que no ha llegado la diligencia». «Hombre, no. Estoy cansado. Me esperan tal vez en su casa». «No seas tonto. Vente a la Fontana.
No hay más remedio sino que vengas. ¿Dónde vive tu tío? Calle de Válgame Dios. Jesús, qué lejos. No vayas allá ahora. Lázaro tenía un vivo deseo de llegar pronto a la casa de su tío. Ya se comprenderá por qué. Pero le era humanamente imposible porque su cariñoso amigo le llevaba casi por fuera al club. Además, las razones con que disculpaba aquella determinación tenían también algún peso en su mente. Aquel recibimiento caluroso, la noticia de aquella gran sesión de la célebre Fontana, estimularon el entusiasmo de aquel siempre propendía su carácter y se dejó llevar. ¿Quién sabe si había algo de providencial en aquella extemporánea visita a la Fontana? Sería cosa de ver que, sin sacudir el polvo del camino, esto pensaba él, le acogieran con aplauso en el club más ilustre y célebre de la monarquía. Tal vez le conocían ya de oídas por sus brillantes discursos de Zaragoza, como tal vez, sin duda le conocían ya. A estos pensamientos se mezclaba el orgullo de que, a oídos de Clara, llegara el día siguiente su nombre llevado por la fama, una apoteosis que se le presentaba confusamente ante la vista. ¿Por qué no? Sin duda aquello era providencial. Así que la resistencia que al principio puso fue disminuyendo a medida que se acercaba la Fontana. No le tengáis por loco todavía. Llegaron. La puerta estaba obstruida por un inmenso gentío, pero el doctrino con los suyos y Javier con Lázaro y el poeta tuvieron medio de entrar por un patio interior. La sesión era muy agitada. Un orador acusaba al gobierno de la destitución de Riego, contó lo que había pasado en Zaragoza y acusó a los habitantes de esta ciudad por no haber defendido a su general. Poner la mano, decía, en un héroe como Riego es la mayor de las profanaciones. ¿Y qué ha hecho Zaragoza? Oh, la ciudad en que tal cosa ha pasado permaneció muda y permitió que su capitán general fuera destituido. Dejó que un vil esbirro manchara la sagrada investidura de la autoridad, despojando de ella a Riego. Grandes aplausos. Se ha dado el pretexto de que Riego fomentaba el desorden en todo Aragón. Esto no es cierto, es una mentira fraguada en esos oscuros conciliábulos de cierto palacio que no quiero nombrar. Rumores y risas. Se le manda del cuartel a Lérida con un sospechoso y se entrega el mando al jefe político. ¿Quién es ese jefe político? Siempre fue enemigo de la libertad. Todos les conocéis. Es un enemigo encubierto de la libertad. Abajo los disfraces, aplausos. Lo que se quiere bien lo conocéis, es ir apartando poco a poco de los cargos públicos a los buenos liberales, para poner en ellos a esos hipócritas que se llaman nuestros amigos y nos detestan en el fondo de sus corazones corrompidos. Sí, 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 ¿qué se pretende?
¿A dónde nos conducen? ¿Qué va a resultar de eso? Ay de la libertad que hemos conquistado. Mucha atención, ciudadanos, no os descuidéis, estad alerta, y si no, ay de la libertad. Bien, bien. Pero lo repito, señores, de quien tengo más quejas es del pueblo de Zaragoza, de ese pueblo que yo creí el más grande de la tierra y lo que no lo es. No, no lo es. Rumores. ¿Por qué permitió que Riego fuera destituido? ¿Por qué le dejó marchar? ¿Y es esta la ciudad del 1808? No, yo diré a esa ciudad, no te conozco, Zaragoza, tú no eres Zaragoza, ya no sabes levantarte como un solo aragonés, has dejado atropellar a Riego, tú nos salvaste en otro tiempo, pero hoy Zaragoza nos has perdido. Grandes y continuados aplausos. Un joven se levantó, era aragonés. Protesto, dijo con la mayor energía, contra las acusaciones lanzadas a mi patria, a la noble capital de Aragón, por ese señor, cuyo nombre no es ni quiero saberlo. Una voz dice, Alcalá Galiano, mi patria no ha olvidado su honor. ¿Qué queréis que hiciera contra lo mandado en un decreto del gobierno constitucional? Desobedecerlo, gritaron varias voces. Señores, dejadme continuar. Que siga, que siga. Protesto en nombre de mis paisanos y afirmo que es Zaragoza el pueblo de España que más ha hecho en todos los tiempos por la libertad. ¿No se la acusa de ser un foco de exaltación republicana? ¿No se ha dicho que de allí salen las ideas más disolventes, que allí se elabora una conspiración para sostener la república? Hechos quiero y no palabras, dijo el primer orador. Pues hechos tendréis. ¿No sabéis que existe en Zaragoza un club cuya influencia y prestigio alcanzan a todo Aragón? Ese club, llamado Democrático, ha sido en 2 años la más entusiasta y eficaz asamblea de la nación. Lo que allí se ha predicado, bien lo sabéis. Las voces elocuentes de allí han resonado bien autorizadas son. La propaganda que allí se ha hecho ha llegado hasta aquí. Rumores. No sabemos lo que es ese club. Siempre nos hablan ustedes, los aragoneses del club de Zaragoza, y aún hoy no sabemos lo que es eso. ¿Qué es eso? Mucho discurso democrático, pero ningún acierto para hacer propaganda y formar un partido. Pero, en último resultado, ¿cuáles son las teorías de ese club tan decantado? Yo desconfío de él. ¿Quién habla de ese club? Conozcamos a sus hombres. Creo que la mayor parte de los que estamos aquí reunidos miran a esa insignificante reunión con el desdén que merece. Voces y algazara. Muchos aragoneses se levantaron apostrofando al orador. Lázaro escuchaba todo, inmutándose por grados. Sus amigos le decían en voz baja que defendiese al club de Zaragoza.
De repente un aragonés se levantó en medio de la sala y señalando al sitio donde se hallaba Lázaro con los demás llegados aquella noche, dijo: Presentes están algunos señores que han pertenecido a ese club. Todos miraron aquel sitio. Bien, dijo el orador, si están ahí esos señores, que hablen, que nos digan lo que es ese club y qué ha hecho. Queremos oírles que hablen. Aquí está el orador más notable del Club Democrático de Zaragoza, dijo en voz muy alta Javier, señalando a su amigo. Sí, dijeron todos los aragoneses que habían en el recinto, reconociendo a su compatriota. Defiéndanos usted, defiéndanos. Todas las miradas se fijaron en Lázaro. Cosa singular, en aquel momento una súbita transformación se verificó en el ánimo del joven. Se sintió turbado, se esforzó en saludar, quiso decir algo y no pudo, pero le impelían hacia la tribuna y no había remedio. Si no hablaba, ¿qué dirían de él? Lázaro había brillado en Zaragoza por su elocuencia, había aprendido a dominar la multitud, a sobreponerse a ella, a manejarla a su antojo, pero en aquella ocasión se encontraba novicio, se desconocía, tenía miedo. Que hable, que hable. Abrid paso, exclamó uno de los diputados más notables de las Cortes de entonces. Lázaro tuvo una inspiración. El recuerdo de su joven y amable amiga le fortalecía, y a la manera de aquellos caballeros antiguos que invocaban el auxilio soberano de su dama antes de entrar en combate, procuró evocar todas las imágenes de gloria y felicidad que le habían dado estímulo. Ensanchado con esto, subió a la tribuna, desde arriba miró a aquella multitud de cabezas apiñadas y recibió de un golpe las miradas curiosas de tantos ojos. Aquello le pareció un abismo. Su rostro, encendido por la turbación, se puso bruscamente muy pálido. Hubiera querido hablar con los ojos cerrados. Aquellos diputados, aquellos escritores, aquellos políticos eminentes que veía en torno suyo le daban miedo, pero él tenía mucho corazón y logró dominarse un poco. Pero ¿cómo iba a empezar? ¿Qué iba a decir? En un supremo esfuerzo de inteligencia recogió sus ideas, formuló mentalmente una oración, miró al auditorio. El auditorio le miró a él y observó que estaba pálido como un cadáver. Lázaro tosió. El auditorio tosió también. La primera palabra se hacía esperar mucho, pero fin el orador tomó aliento. Por fin el orador tomó aliento y, desafiando aquel abismo de curiosidad que se abría ante él, comenzó a hablar. Bueno, amigos, terminamos 3 capítulos. Espero que no se me olvide colocarlo en el vídeo, en la descripción. El capítulo 9, los primeros pasos, la fontana de oro, de Benito Pérez Galdós, en la página Wikisource, dominio público. Espero que les haya servido y hasta un próximo vídeo.